por ser partícipes de este encuentro. Procederé a dar una pequeña introducción sobre el invitado de hoy. El invitado es el profesor Carlos Bernal Quintero. Para quienes no han tenido el beneplácito de conocerlo o no lo distinguen, el profesor Carlos Bernal es un referente latinoamericano en el que se desarrolló y en la promoción de la economía azul, una filosofía y metodología que busca transformar los desafíos sociales y ambientales en oportunidades sostenibles basándose en el uso eficiente de los recursos locales para satisfacer las necesidades locales, con una trayectoria destacada como director del Instituto CERI para Latinoamérica. El profesor ha liderado iniciativas que promueven modelos de negocio regenerativos inspirados en la naturaleza y ha trabajado cerca con el creador del concepto, Gunther Pauli. Su enfoque combina ciencia, innovación y liderazgo comunitario de fomentar economías circulares, inclusivas y resilientes. Ha sido conferencista en múltiples congresos internacionales, incluyendo el Sexto Congreso Mundial de Economía Azul, y ha colaborado con empresas como Kimberly-Clark y Cemex. En la implementación de prácticas sostenibles en Colombia, su liderazgo ha sido clave en la consolidación de eventos masivos sobre la economía azul, con la participación de cientos de empresarios y académicos. El profesor Carlos Bernal es reconocido por su capacidad de despertar entusiasmo y generar inspiración, guiado en las comunidades y organizaciones hacia la transformación de sus territorios mediante la solución innovadora y sostenibles. Entonces, no siendo más, le doy la palabra al profesor Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Me profesor. escuchan bien, Jordan? Sí, pues se escucha con un poco como de delay, como de rebote. Me hago aquí una operación. Listo, ahora sí ya se escucha mejor. ¿Ahí me escucha bien? Sí, sí, señor, se escucha perfecto. Perfecto. Pues les doy un saludo a todos 69 personas que estamos conectadas en este conversatorio que queremos tener esta tarde por la invitación de la Dirección de Investigaciones, la doctora Jenny Hernández y Alejandra, que son los responsables de estas actividades y me han invitado para que comparta con ustedes esta tarde un par de casos acerca de lo que la economía azul está promoviendo dentro del Politécnico Gran Colombiano como una iniciativa que puede generar un impacto positivo en las regiones a través de los proyectos de investigación y de los semilleros y a través del trabajo que podamos hacer con ustedes en las regiones. Estoy aquí arreglando una... Ok, perfecto. Bueno, de las 75 personas, me gustaría escuchar el nombre de aquellos que estén más distantes de Bogotá, que estén lejos de Bogotá, que es donde nosotros nos encontramos, en los lugares más lejanos, en la periferia del país. ¿Quiénes quieren contarme dónde se encuentran? Camilo Andrés Díaz. Sí, buenas ¿Dónde noches, está Camilo profesores. Andrés? En el momento me encuentro en el Urabá antioqueño por cuestiones laborales y un poco personales. Entonces, pues estoy en el momento en el Urabá antioqueño. ¿En qué lugar del Urabá? Cerca a Turbo.
Ah, ok, ok. Por allá conozco un poco el Turbo, el Totumo, Necoclí, toda esta tierra que es una tierra muy, muy interesante. Sí, sí, señor, Apartado todo esto. apartado por un lado, sí, señor. Perfecto. ¿Quién más está por ahí lejos? También creo que ha levantado la mano Roa Rodríguez José Luis. No sé si quiera contarnos. Buenas noches, yo me encuentro en Bucaramanga. En Bucaramanga. Bueno, está un poco lejos, pero en la ciudad, ¿no? Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere También contarnos de este bien está lejos de aquí? Dio Fanlo Perales, ¿sí? Buenas noches, profesor. Yo me encuentro en la ciudad de Valledupar. En Valledupar. Bueno, pura capital. Muy bien. Voy a hablar de temas muy interesantes que tienen aplicación tanto en Urabá como en Valledupar y como en Bucaramanga. ¿Quién más hay por ahí? Hay alguien, Paula está fuera del país. ¿Dónde, Paula? Fundación Magdalena, desde Fundación. Desde Hola, Fundación profe. Magdalena. Perdón, Hola, soy Paula, profe. ¿dónde estás, Paula? Yo estoy en Estados Unidos. Muy bien, por ahí veo a alguien de Manizales también. Muy bien. De los pueblos pequeños, lejanos del país de Bogotá, ¿quién estaba por ahí? Desde Cali vivían. Bueno, entonces tengan presente Soledad Atlántico, Anderson, qué bien. Hola, Gutiérrez, Cundinamarca, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar, Río Negro, Antioquia, excelente. Les voy a hablar de un, un par de casos, Daniel desde Medellín y Liney desde Mosquera. Y les voy a hablar de un par de casos con los cuales lo que más pretendo, Caldas, Antioquia, lo que más pretendo no es darles información, sino inspirarles a ustedes acerca de lo que con la visión de economía azul en sus regiones se puede, con el apoyo del Politécnico y de la Dirección de Investigación y con ONSO. Me gusta ese lugar, porque voy a hablar temas que perfectamente tienen aplicabilidad o inspiración, no aplicabilidad, sino inspiración para desarrollar iniciativas y proyectos en lugares como Icononso o como Cali. Entonces lo que pretendo es inspirarles más que darles información, inspirarles para ver cómo desde las regiones se pueden desarrollar iniciativas productivas para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Icononso, mejorar la calidad de vida de la comunidad de Fundación, aprendiendo, como vamos a ver en estos casos, de cómo nosotros podemos, aprovechando los recursos que están en el entorno donde nos encontremos, desarrollar iniciativas productivas que puedan dar respuesta a las necesidades locales, utilizando los recursos locales y pensando en el bien común. Y lo hablamos con ustedes que están vinculados a la universidad, porque el reto que desde Economía Azul tenemos hacia la formación universitaria es que el estudiante, después de la formación en cualquiera de los programas que ofrece el Poli, tenga la inspiración para desarrollar iniciativas productivas en esas localidades usando lo que hay en su comunidad. Desde la economía azul somos cuestionadores del modelo económico que se enfoca en formar profesionales para el empleo y queremos cada vez
comprometernos en la formación de profesionales para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento. ¿Y por qué pensamos eso? Porque la formación para el empleo tiene mucho sentido y tiene mucho valor. Pero cuando miramos el mercado nacional e internacional, las oportunidades de empleo cada vez son menores. Y la oferta de profesionales cada vez es mayor. Por eso me encuentro en tantos lugares profesionales que no están satisfechos con haber invertido tanto dinero y tanto tiempo para graduarse en una universidad. Esta mañana nada más hablaba con una psicóloga que trabaja desde hace 2 años de haberse graduado. Y yo le digo, ¿y cómo te sientes en el ejercicio de tu profesión? Y me dice muy frustrada, muy desanimada, y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque después de estudiar psicología 4 años y hacer una práctica, yo salir y vincularme a una empresa para que me paguen 1.800.000 pesos, yo no puedo estar contento. Y esas son las circunstancias que el mercado está mostrando. Más profesionales, más oferta de profesionales, menos oferta de empleo, mucho desempleo y profesionales muy mal pagos. Por eso la economía azul, de la que vamos a hablar, nos invita, nos motiva y nos inspira a buscar soluciones para el emprendimiento que puedan entonces llevarlos a ustedes a desarrollar iniciativas productivas con los recursos que hay en el entorno para satisfacer esas necesidades del entorno, mejorando la calidad de vida de esas comunidades y generando ingresos y generando empleo. Y una condición que tenemos en Economía Azul es que aprovechamos lo que la naturaleza nos da, y estas iniciativas, cuando están conectadas con las tecnologías de la naturaleza, nosotros podemos hacer lo que es el verdadero camino al desarrollo, que es mejorar la calidad de vida de la gente aprovechando las tecnologías de la naturaleza y con un mínimo impacto en el medio ambiente. Y es posible, y lo voy a mostrar a ustedes casos muy concretos. Voy a empezar por un caso supremamente simple. En un lugar, Jordan, ¿puedo entrar a la pantalla para mostrar algo de presentación? Sí, profesor, por supuesto. Ok, entonces permíteme. Tú me tienes que dar permiso, ¿no? Sí, déjeme, miro si puedo darle. O ¿le aparece el logo desde ahí? ¿Me aparece qué dices? Si le aparece la opción de compartir, Sí, tengo la opción de compartir al ladito de salir. dele ahí con compartir pantalla, a ver, y si, a ver si me rebota a mí la autorización. A ver, aquí le digo compartir pantalla, permitir a Teams Microsoft seleccionar pantalla. Vamos a ver. Necesitamos permiso para compartir su pantalla. Entonces déjeme, ya miro si le puedo dar permiso. Mm,
Oh, profe, si quiere hagamos una cosa, su merced me puede enviar la presentación al correo y yo la presento para pues no dilatar pues tanto el Eh, asunto. Me parece complejo porque yo la tengo en Keynote y entonces no te va a correr allá. Bueno, Pero déjeme, si hay dificultad, yo puedo trabajar sin pantalla y entonces ustedes me escuchan y yo procuro que no se me duerman y puedan disfrutar de la presentación. sí. Voy De mientras la, tanto de le voy la. mirando si puedo darle permiso y yo le aviso, ¿listo? Bueno, entonces, este proyecto que les voy a presentar es un proyecto, es un emprendimiento que está enfocado a satisfacer necesidades locales con recursos que están en el lugar donde se va a desarrollar el emprendimiento. Eso es para nosotros la economía azul. Esa es la manera de alcanzar la verdadera sostenibilidad. Entonces, en este proyecto hay 6 elementos claves. Uno es un proyecto que tiene enormes ingredientes de innovación. Segundo, es un proyecto que genera ingresos, es decir, es un proyecto que se financia por sí mismo. No hay que ir al banco a pedirle plata prestada, porque el proyecto de emprendimiento que necesita que el banco le preste la plata es un proyecto que tiene mucha fragilidad y hay muchos emprendimientos que en el país se hacen y que al año, 2 años o 3 terminan siendo interrumpidos porque no alcanzan a pagar los rendimientos financieros para pagar la cuota al banco. Y el proyecto que les voy a hablar primero es de innovación y segundo de generación de ingresos. El tercer elemento que este proyecto tiene es oportunidades de generación de empleo para la comunidad. Oportunidades de generación de empleo para una comunidad donde la preparación y la formación de la gente es elemental. Es decir, que estoy hablando de oportunidades de empleo para la mayoría de la gente que en este país vive en las comunidades pequeñas. Es decir, que el proyecto que les voy a mostrar como inspirador no demanda para el empleo que requiere de las personas tengan doctorado, ni maestría, ni especialización, ni siquiera pregrado, y si no tienen bachillerato tampoco tienen problema para participar. Por eso me entusiasma mucho la posibilidad de este proyecto inspirador para ustedes, porque sé que hay muchas regiones y pequeñas poblaciones donde las necesidades de empleo de gente que no ha terminado el bachillerato ni ha ido a la universidad son muy grandes. El cuarto elemento que va a presentar este proyecto es que es un enfoque conectado completamente con el desarrollo de la comunidad donde él se lleva a cabo. Y ese cuarto elemento es muy importante porque las iniciativas productivas que se llevan a cabo en las comunidades y que se convierten en grandes negocios para las compañías que se instalan allí, pero la comunidad no se beneficia, son proyectos que no pueden tener el calificativo de la sostenibilidad. Y conocemos en Colombia por todas partes muchos proyectos, grandes proyectos de minería que tienen un gran impacto y que generan muy buenos recursos para las industrias que se establecen, pero la comunidad se empobrece. Aquí vamos a hablar de un proyecto
que impacta positivamente en el desarrollo de la comunidad. El quinto elemento que hace parte de este proyecto no es ni siquiera decir que cuida el medio ambiente, perdón, no es ni siquiera decir que no hace daño al medio ambiente, sino que este proyecto, antes que hacer daño, mejora las condiciones de la naturaleza. Y el sexto elemento que este proyecto tiene es que además de ser productivo e innovador, genera empleo, desarrolla la comunidad y protege la naturaleza, es un proyecto que contribuye a la educación ambiental de la comunidad, de los niños, los jóvenes y los adultos. Y esos son los proyectos que nosotros proponemos en Economía Azul y son proyectos que hoy existen. El nombre que le he dado a este proyecto es Salvando las Tortugas del Pacífico. Oigan el nombre del proyecto, Salvando las Tortugas del Pacífico. Imagínense ustedes que es un proyecto productivo que genera ingresos, innovador y que además salva las tortugas que hay en el Pacífico, específicamente en el municipio de Bahía Solano, y ni siquiera en el municipio, sino en la vereda del Valle, que queda a 20 minutos del aeropuerto de Bahía Solano. Características de esta comunidad: aislada, poca energía, poco empleo, pocas oportunidades de desarrollo, muy difíciles las posibilidades de acceso al alimento. En este lugar hay algo maravilloso que la naturaleza le ha dado a este lugar. Este lugar es una playa muy linda que queda en el Parque Nacional de Utría. A esta playa la ha premiado la naturaleza con un ecosistema muy lindo, porque tiene un bosque, de la playa al bosque y del bosque a la playa no hay 100 metros. Esta playa tiene el privilegio de que las tortugas muy grandes que vienen desde Japón se acercan a la playa a colocar los huevos para la reproducción de sus hijos, de nuevas tortuguitas. Resulta que las tortugas vienen a poner los huevos de noche. Y como en la región hay falta de alimento, algunos de los pobladores se acostumbraban a ir a recoger los huevos de la tortuga, que pone entre 100 y 200 huevos en un hueco que hace en la playa, y se llevan los huevos para preparar su desayuno. Eso tiene una razón por la cual lo hacen, y es que un huevo en Bahía Solano vale 500 pesos. Y entonces comprar los huevos implica generar un costo que la comunidad, dadas las condiciones locales, no tiene las posibilidades de hacer para tener 10 huevos para darle 1 o 2 huevos a los hijos y a los que hacen parte de la unidad familiar.
Entonces es más fácil ir y recoger los huevos de la tortuga y con eso preparar el desayuno. Lo grave del tema es que estamos acabando con las tortugas y el ecosistema se está afectando enormemente. Entonces, Juan Darío, un amigo local, pensando en las tortugas, un día empezó a recoger los huevos y ha organizado de manera muy bien apropiada un tortugario. Y el tortugario es el sitio donde él recoge los huevos, los viene y los encierra, los guarda por 45 días y a los 45 días salen las tortugas, muy pequeñitas. Entonces él está protegiendo el medio ambiente y está asegurando que las tortugas se reproducen. Las cuida también de los perros, que los perros vienen en la noche y se comen los huevos. Entonces, Juan Darío, en el tortugario, cuida las tortugas y a los 45 días él las tiene marcadas exactamente cuáles van a nacer mañana, cuáles pasado mañana, y tiene permanentemente huevos que recoge todos los días y tortugas que libera todos los días. Hasta ahí, ¿dónde está el negocio? Ahora lo vamos a ver. Resulta que los turistas, que la mayoría son extranjeros, cuando van a Bahía Solana y se quedan en los hoteles de la vereda El Valle, los turistas quieren ir al sitio donde se recolectan los huevos porque en el hotel le contaron, cuando preguntan ¿y qué hay para ver aquí? Y le cuentan la historia que les acabo de contar de las tortugas. Y los turistas dicen, yo quiero ir a recoger huevos. Y el otro dice, yo quiero ir a liberar tortugas. Entonces, Juan Darío organizó efectivamente el gran negocio y les ofrece a los turistas que vienen desde el hotel entre las 7 y las 9 de la noche, que vienen las tortugas a poner sus huevos. Los turistas vienen del hotel a ayudar a Juan Darío a recoger los huevos. Y los mismos turistas u otros turistas que ya habían recogido huevos dicen, queremos venir a liberar tortugas. Y entonces, entre las 7 y las 9 de la noche, se recogen los huevos. Y entre las 3 y las 5 de la tarde, se liberan tortugas. Y los turistas quieren venir también a liberar tortugas. Entonces, como hay tanta gente que quiere venir, pues Juan Darío dijo, bueno, los vamos a traer. Y hoy en día, el turista tiene que pagar $10 para ir a recoger huevos entre las 7 y las 9 de la noche. $10 por persona. Y el turista que quiere ir a liberar tortugas también tiene que pagar $10. Y Juan Darío prepara las tortugas, se las entrega y les dice, pueden liberar. Y cada quien coge su tortuguita y la libera. Entonces, imagínense el negocio, el emprendimiento sostenible que se ha puesto allí, donde si van 10, normalmente van entre 10 y 30, si van 10 en la noche a recoger huevos, pues Juan Darío tiene 10 turistas que pagan 10, son $100 cada día
por las personas que vienen a recoger huevos. Pero al día siguiente los que vienen a liberar, si vienen 10, entonces cada día tiene por la liberación 10 y en la noche por la recogida otros 10. Es decir, que si van 10 personas, Juan Darío tiene $200 diarios de ingresos para darle la oportunidad al turista de sentirse bien con la naturaleza. Y ahora, un trabajo lindo con la naturaleza se acaba de convertir en un emprendimiento de gran utilidad y de gran interés. Pero bien, ¿y la comunidad qué? Resulta que para ir desde el hotel al sitio donde está el tortugario, hay que ir en moto y el turista no tiene moto. Pero entonces la comunidad alrededor de la casa de Juan Darío compraron moto. Y entonces hay 10 o 15 o 20 vecinos que tienen su moto y van en la moto y recogen los turistas en el hotel y los traen para hacer el proceso de liberación y de recolección de huevos. Y en la moto vuelven y lo regresan y cada turista tiene que pagar $5 por la traída y por el regreso. Y ahora entonces hay ingresos por la recolección y por la liberación. Y hay ingresos por la comunidad que está ofreciendo el transporte. Y este es un negocio verdaderamente interesante, muy sostenible, utilizando los recursos del entorno para satisfacer de las necesidades de la comunidad, cuidando el medio ambiente, ayudando, protegiendo las tortugas, generando empleo y mejorando el bienestar y la calidad de vida de su comunidad. ¿Cuánto dinero tiene que invertir Juan Darío para poner en marcha esta iniciativa? Pues les cuento que no le debe dinero al banco. Es un caso que yo sé que en Icononso no van a poder poner un negocio de cría y de liberación de tortugas porque en Icononso no hay mar. Y entonces la pregunta, ¿y este caso para qué le sirve al que está de Icononso? Lo que dije en un comienzo. Para la inspiración y mirar que los recursos que están en el entorno son muy valiosos para el desarrollo de iniciativas productivas en la comunidad local. ¿Qué opinan de este proyecto? A ver si alguien quiere decir algo o preguntar algo sobre este caso de las tortugas en Bahía Solano. Si alguien me pregunta, para que yo sí sienta que me están oyendo y yo me entusiasme aquí para seguir contándoles toda esa historia. ¿Quién quiere decir algo? Donald Roberto creo que levantó la mano. Bien pueda. Dígame dónde está y me hace la pregunta o el comentario. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente. Profe, bueno, llegó un poco tarde, de todas maneras, es un placer tenerlo con nosotros, pero creo que hay bastante audiencia, 128 personas conectadas. En cuanto al emprendimiento sostenible, usted acaba de manifestar lo que alcancé a escuchar en cuanto a lo que se recolecta a diario en dólares, por los huevos que se recogen y por las personas que van de alguna manera a liberar las tortugas y lo que se gasta el turista porque no tiene una moto para ir hasta el punto del tortugario, como usted lo acaba de manifestar. En cuanto al negocio, me parece un negocio relativamente muy rentable. Lo que no veo de pronto o no alcanza a escuchar es
si está permitida la comercialización de esta especie de animales. Gracias. Muy bien, don Alberto. Obviamente que no está permitida, porque sería un delito hacerlo. Pero tal vez no lo expliqué bien. Él no vende la tortuga, ni vende los huevos. Él vende la experiencia de recoger los huevos y vende la experiencia de liberar las tortugas. Pero nadie puede llevarse un huevo, nadie puede llevarse una tortuga. Se vende la experiencia. Ahí puso alguien eso que yo acabo de decir. ¿Está claro, don Alberto? Profe, perfecto, sí, porque son animales en vía de extinción relativamente. Entonces, sería comercio con fauna que de alguna manera está protegida por el Estado. Pero él está vendiendo la experiencia de proteger la especie, porque él no está interviniendo la especie solamente para protegerla y para facilitar la propagación y la conservación de ella. Nada, doctor, buenas noches. Dígame, Con Jairo Silva de Bogotá. Pues Jairo, dale. lo que veo yo ahí es que el hombre dio inició un emprendimiento para que vayan y vean las tortuguitas y los otros los liberen y todo eso. Pero el beneficio de la comunidad es que se está moviendo la economía en el sector. Está ganando el de la moto, está ganando el una plata, el señor que vende el agua y que todo eso venga. Entonces es el movimiento de la economía local en base de una actividad que puede ser ilegal y no puede ser ilegal, porque puede ser ilegal porque están las tortuguitas de por medio. Pero como lo dice el doctor, no las está vendiendo. Simplemente está liberando porque no se pueden llevar los huevitos. Si se los llevan y los comercializan, como hacen en Valledupar, ahí sí, grave la cosa. Pero por el momento es un movimiento de economía local. Muchas gracias, Jairo. Mira, les voy a compartir un ejemplo parecido porque uno de los principios de la economía azul es que en muchas ocasiones para lograr los proyectos que se implementen en la economía, muchas veces tenemos que buscar cambiar las reglas, porque muchas veces las reglas son absurdas. Y les voy a comentar el caso del bambú. Nosotros desde el año 2000, alguien estaba de Manizales por ahí. En el año 2000 construimos en el Parque del Pensamiento en Manizales la mayor construcción en Guadua que en ese momento y todavía hay en Colombia, que se llama el Pabellón Seri. Las normas en Colombia afortunadamente ya cambiaron gracias a la presión que hicimos con el pabellón. En ese entonces las normas prohibían cortar la guadua. Y nosotros con lo que hicimos con el pabellón, logramos que se cambiara la ley que decía que no se podía cortar la guadua porque la guadua era un árbol. Y logramos presionar para que hoy la guadua sea clasificada como realmente es. Porque como estaba clasificada como un árbol, no se podría tumbar, cortar. Pero la guadua no es un árbol. Entonces la ley es absurda muchas veces y hay que hacer el trabajo para cambiar las reglas de juego, porque muchas cosas
que en las comunidades hoy generan pobreza, generan hambre, generan dificultad, muchas veces son normas absurdas. ¿Por qué normas absurdas? Porque en nuestro país se legisla desde Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para todo el país. Y yo me pregunto qué relación tiene el ecosistema de Icononso con el ecosistema de Bogotá. ¿Qué relación tiene el ecosistema de Fundación con el ecosistema de Bogotá? Y las leyes se hacen para todo el país sin tener en cuenta las limitaciones y las posibilidades de un municipio como Icononso o como Fundación. Por eso cuando yo visito los municipios, y he tenido la oportunidad de visitar muchos municipios en Colombia para identificar oportunidades de negocios locales, encuentro casos muy absurdos que la ley pone en dificultad a las autoridades locales y pone en dificultad a las comunidades locales. Yo visité 38 municipios de Santander y encontré que en Santander, que tienes 86 municipios, creo que hay 7 centros de sacrificio de ganado. Y entonces un municipio como Santa Elena de Lopón, que queda a 8 horas de Bucaramanga, que se come 3 vacas a la semana, la ley le dice que tiene que llevar las 3 vacas desde Santa Elena de Lopón hasta San Gil para sacrificarlas y volverlas a traer. Y son lo que nosotros llamamos las leyes absurdas que dificultan el desarrollo de las comunidades locales. Pero no estoy aquí para hablar de leyes absurdas, sino para hablar de iniciativas y proyectos que se puedan desarrollar en esas comunidades. Les voy a dar el segundo ejemplo. Nosotros, con la ayuda de nuestra red de científicos en el mundo que desarrolla tecnologías para hacer el mejor uso del producto de la naturaleza, gracias a la biodiversidad de nuestro país. Cada vez que vemos un desperdicio en una industria agrícola, nosotros vemos en él una oportunidad. Y entonces el siguiente ejemplo es para la industria del café, que es realmente una de las industrias agrícolas más importantes en nuestro país desde hace muchísimos años. En la industria cafetera, Colombia tiene más de 500.000 familias que viven hoy del café. Pero el absurdo de la visión lineal de los negocios, en los cuales nosotros vemos oportunidades, nos damos cuenta que el café está sufriendo una transformación muy interesante en los últimos 20 años, porque hace 20 años el único que vendía café era Café Sello Rojo y Águila Roja y café, no me acuerdo cuál es el otro. Hoy en día, cada pueblo tiene un café especial. Y lo que ha logrado entonces es mejorar el precio del café, agregando valor, y uno encuentra en el mercado libras de café a 45 y a 50.000 pesos. Ahí está, café almendra tropical, ¿ve? Tenemos Águila Roja, hay muchos. Y entonces aparecieron los Juan Valdés y aparecieron los cafés especiales
y el de la Mesa de los Santos y Café Buen Día y bueno. Pero nosotros, y es la invitación que Economía Azul les hace, es mirar lo que los demás no ven para hacer nuevos negocios. Porque si usted quiere seguir haciendo lo que los demás hacen, tienes que competir con los Goliat que te destruyen. Y las oportunidades están en los lugares donde nadie está. Pero para esos jóvenes se necesita aprender a ver lo que los demás no ven. En todo, exactamente, Marta, transformar y volver todo oportunidades. Y en todo lo que vemos, vemos oportunidades. Y ustedes aprendan eso, a ver oportunidades en cada lugar. Y eso es lo que quiere el Politécnico con lo que estamos haciendo. Identificar oportunidades en cada sitio donde están, en los 927 municipios del país donde está el Poli. Identificar oportunidades para desarrollar iniciativas locales. En el café, nosotros miramos no el café para hacer la bebida que está en el pocillo. ¿Por qué? Porque eso ya lo hace todo el mundo. Y la bebida que está en el pocillo representa solamente el 0,02% de lo que nos dio el árbol. Entonces, no miren el 0,2%, miren el 99,8%, que ahí están las oportunidades. Y hoy nosotros tenemos muchos proyectos desarrollados alrededor del café que no son la bebida del café. Uno de ellos, muy fácil de poner en marcha, y sirve con el desecho del café, pero también con el del cacao o con el del banano en Urabá o con el de la palma africana en el Magdalena Medio. La biomasa la miramos, 99,8%. ¿Y qué hacemos con ella? Cultivamos hongos. Los hongos son uno de los 5 reinos. Tenemos el reino animal, el reino vegetal, los hongos, las algas y las bacterias. Y aquí las algas, los hongos y las bacterias poco los conocemos porque nos hemos enfocado en la carne y el plátano. Y resulta que es mejor alimento el hongo que la carne y el plátano. Dejemos por aquí al lado las bacterias y las algas, enfoquémonos en esto. 1 kilo de desecho del café. ¿Qué es el desecho del café? Conozco bien el sector. Pulpa, cascarilla, lámina plateada, mucílago, borra y acerrín de la soca. Tengo 6 desechos que no están en el pocillo y que son el 99,8%. ¿Qué hago? No miro más el pocillo, miro los desechos. Y con los desechos, aplicando las tecnologías que nos ofrece la naturaleza y que ustedes hoy pueden disponer de ellas desde la óptica de la economía azul, montamos un proyecto de producción de hongos. Y imagínense que con 1 kilo de sustrato, que el sustrato es la mezcla apropiada de los desechos, pongo una semilla de hongo que se llama micelio y a los 45 días de haber preparado el sustrato y puesto el micelio, de 1 kilo de desechos, yo tengo por lo menos 750 gramos de hongos comestibles. ¿Y qué hago con los hongos comestibles?
tortillas, sopa, chorizos, ensalada, lo que quiera. Y si usted está en una región donde hay pobreza y donde hay hambre y produce hongos y la carne es tan cara, usted puede producir hongos para alimentar a la comunidad. Y genera ingresos, y genera empleo, y reduce la contaminación y agrega valor. Son las iniciativas que Economía Azul quiere proponerles a ustedes para que sueñen en ser empresarios y no empleados. Ahora hay que hacer el recorrido, claro, porque todavía la gente sigue pensando en que el desayuno, el almuerzo tiene que ser con carne asada y no se le ocurre que puede ser con una sopa de hongo y un chorizo de hongos. Esas son las oportunidades. Mirar lo que los demás no ven y generar iniciativas productivas, innovadoras, con alto impacto, con alto valor agregado. Dígame alguien de ustedes que esté en una región donde no hay materia orgánica como desecho. Alguien que levante la mano y me diga, aquí donde yo estoy no hay nada de materia orgánica en desechos y por eso el proyecto de hongos aquí no tiene ningún sentido. ¿Quién levanta la mano para decir? Entonces levante la mano aquel que esté en algún lugar donde quiera preguntarme si es posible desarrollar un proyecto como este allá y me pregunta qué dudas tiene. ¿Quién quiere preguntarme? Hay 77 conectados por aquí por el team. ¿Quién quiere preguntar? Camilo Andrés Díaz, creo que se levantó la mano. ¿Dónde Sí, estás, señor. Camilo Andrés? En Turbo, profe. En Turbo, en Turbo. Bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Qué quieres preguntar? Digamos, para ese proyecto, ¿influye algo, digamos, la temperatura donde uno esté ubicado o se puede en cualquier tipo de clima? Hongos se pueden cultivar en cualquier lugar del planeta y tenemos proyectos en todos los lugares del planeta. Ahora, el asunto es que el hongo tiene sus caprichos, pero se puede aprender porque el hongo pide que le controlemos temperatura, luz, humedad y ventilación. Y te voy a decir una cosa. El mayor productor de hongos que hay en Bogotá, que produce pleurotus, se llama Oscar. Y lo encontré en el municipio de Usme, que queda al sur de Bogotá. Muy frío. Y cuando yo narro el caso de Oscar, que es un gran productor, la razón del éxito que le ha permitido a Oscar llegar allá, es que Oscar no ha ido ni al colegio, ni a la universidad, ni tiene especialización, ni maestría. Oscar era un trabajador de lo que llaman aquí en Bogotá la rusa, que son los trabajadores de la construcción. Y Oscar aprendió viendo videos en YouTube cómo cultivar hongos. Y hoy produce 1 tonelada a la semana que vende en Bogotá en las pequeñas tiendas sin ningún problema. Entonces en Turbo sí se puede. Si aprendes a controlar temperatura,
humedad, ventilación y luz. Esos son los 4 elementos que tienes que aprender a controlar. Pero en Icononso o en Fundación o en Manizales o en Pereira o en donde quieras, es posible desarrollar proyectos de producción de hongos. Otra vez, esta no es un seminario ni una charla para aprender a producir hongos. Esta es un evento para contarles a ustedes iniciativas inspiradoras como lo de las tortugas o como lo de los hongos para desarrollar otro tipo de proyectos. Porque la tarea más importante de la universidad hacia los estudiantes no es tanto darles información, porque la inteligencia artificial hoy te da toda la información. Usted se mete cualquiera, y la semana pasada estuve en un curso de inteligencia artificial y me dice todo lo que quiera, pero ella no te inspira. Y la tarea de la universidad del profesor es inspirar al estudiante y motivarlo, como lo que yo pretendo en este rato con ustedes. Inspirarlos y motivarlos para que sueñen con emprendimientos que impacten a la gente de sus regiones. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ahí estaba, creo que en ¿Cómo? la siguiente estaba Sandra Milena Londoño, creo que había levantado la mano, y Fernando Anacona. No sé si Dale, quieren cualquiera de participar. los dos, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto. Fermán Anacona. Me encuentro en San Agustín, Huila. Qué La bien. pregunta es, doctor, ¿en qué espacios es más adecuado cultivar los hongos? ¿En abiertos o cerrados? Mira, Federman, ¿me estás oyendo? Sí, sí, señor. ¿Y tienes interés en un proyecto con hongos? Tú estás cerca de Pitalito, ¿verdad? Es correcto, doctor, sí, señor. Le tengo la persona que tiene muchísima experiencia, que vive en Pitalito y se pondrá feliz si tú la llamas y le dices, Francenit, yo quiero ver cómo se pueden cultivar hongos aquí en San Agustín. Y ella vive en Pitalito. Doctor, Tú me estaría pides te comparto totalmente el teléfono, dispuesto. la llamas y sigues. Claro que sí, doctor, sí, señor. Sería un gusto poder contactarme con esa persona. Perfecto. Es una niña muy querida, se llama Francenit. Entonces, con Jordan ahora vemos y te comparto el teléfono. Listo, me dejan bueno, yo tengo en cuenta el nombre de aquí quien participó y me compartes el Berman número. Anacona. Ok. Listo. Mire, aquí escribió, vuelve a poner lo del cóndor andino. ¿Cómo fue la pregunta? Porque no estoy viendo las preguntas. Déjame ver, hablo aquí el chat, a ver si puedo ver las preguntas que presenta. La última pregunta. mm, La última, ahí voy Dice, para allá a profe, ver. ¿cree que se pueda salvar al cóndor andino de la extinción como especie? Mira, Mm. yo he escuchado y en estos días, hace muy poco, vi el proyecto de parques nacionales y de la Corporación Autónoma trabajando con el cóndor andino y entiendo que ya hay 9 especies nuevas que se reprodujeron aquí que están trabajando con el cóndor.
Aquí me escribe el amigo de Maganqué. Algunas familias en Maganqué tienen el negocio de la venta de la piel de carne de babilla y un mutuo acuerdo para que se devuelvan al medio ambiente crías para mantener la población. Cuando estuve conociendo la Guajira me alarmaba que la gente cazaba los venados y otros animales de monto como ellos mencionan, es indudablemente rica, deliciosa, pero la población disminuye. Es una oportunidad para la cría de sus animales, permite el consumo y las comunidades intervienen en lo mínimo en la población. Bueno, pues si los ganaderos ganan plata y los que crían pollos ganan plata, el tema es aprender a conservar las especies, asegurando que ellas permanecen y que siguen prestando el beneficio a la naturaleza. En todas partes del mundo hoy, muy pocas no, se consume especies vivas. Y nosotros no somos tan fanáticos de decir no se puede comer un pollo. No, podemos hacer estas actividades teniendo un respeto por la naturaleza y buscando la mejor manera de aprovecharlas. Bueno, hoy en día se está fabricando abonos y con el mucílago, claro que sí. Hay muchas cosas que se están haciendo con el mucílago. Transformar todo lo que parece no sirve en oportunidades. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario o quieren que les cuente otro caso? Aquí hay Tenemos varias tiempo, preguntas en el chat, profe, sobre si hay Jordan. proyectos de investigación, si hay proyectos de investigación para el desarrollo de la biodiversidad en el departamento del Chocó. Vale, vale. Jordan, ¿hasta qué horas vamos? Hasta las 8. La idea Hasta es las 8. cerrar a las Tenemos 8. tiempo. Ok. Bueno, la pregunta del Chocó, si hay proyectos. ¿Dónde está que no la veo, Jordan? ¿Cómo fue? Se la repito. Dice, eh, hay proyectos de investigativos para el desarrollo de la biodiversidad en el departamento del Chocó. Mira, el Chocó, ¿de dónde es la persona que me pregunta esto? Por favor, para yo darle una respuesta bien contextualizada. Esto creo que Buenas lo noches, pregunta profesor. Fabián Soy de Garzón. Bogotá, pero tengo múltiples investigaciones recientes sobre el Chocó, lo abundante que es en su biodiversidad, pero desafortunadamente no se implementa el desarrollo. Pero, ¿tienen mucha información sobre qué me dijiste? Información sobre proyectos, iniciativas, pero desafortunadamente por muchos problemas, incluyendo corrupción, inseguridad, grupos armados, siempre se quedan en papel. Bueno, muy bien. Pero no hablemos de los problemas, porque si no nos ponemos a hablar de los problemas, de la inseguridad y de la corrupción y de todo esto, se nos dificulta el poder soñar. Y yo me atrevo y yo me niego a que no podamos seguir soñando. Me Hola. niego. Y yo te voy a dar una respuesta muy concreta al caso del Chocó con el proyecto de también en Bahía Solano. Y a ver, te lo cuento de una manera muy, muy concreta. Se llama Cristian. Resulta que en Bahía Solano encontramos que hay la mayor diversidad en todo el mundo de especies de vainilla. La vainilla es una planta trepadora que se enreda en otro árbol
y que produce una vaina como la del frijol, pero la semilla es una pepita demasiado pequeña. Resulta que Cristian, que no estudió en el Poli, sino en una universidad en Medellín, cuando terminó la universidad, él es nativo de la vereda del Valle, en Bahía Solano. Su familia vive allá. Cuando terminó la universidad dijo, yo no me quedo en Medellín porque esto aquí no tiene ningún sentido y me vuelvo para mi tierra. Y su papá tenía unos cultivos de achiote. Y Cristian había oído hablar de la vainilla. Y entonces él empezó a hacer ensayos de cómo cultivar vainilla para que se enrede en la planta del achiote. Y sin destruir el cultivo de achiote, Cristian hoy produce vainilla en el Chocó, sin destruir el bosque, sin hacer daño a la naturaleza y aprovechando la riqueza de la biodiversidad local. ¿Saben cuánto le pagan a Cristian por 1 kilo de vainilla que él hoy produce, prepara y vende? 1 kilo de vainilla hoy lo compra crepes para hacer helados, las fábricas de tortas lo compran a 2 millones de pesos el kilo. Y ese es un proyecto de biodiversidad, de recuperación, de aprovechamiento del entorno para generar ingresos para una comunidad como el Chocó. Aquí escribe alguien desde Yopal, Ariel, y dice que me gustaría saber cómo se estructura un proyecto de economía azul. ¿Después de qué tiempo empieza a ser rentable? Tienes una pregunta muy lineal, pero siempre hacemos preguntas muy lineales y muy bancables, porque siempre la pregunta es, ¿y en cuánto tiempo es rentable? ¿Cuál es la respuesta? Primero, ¿cómo se estructura un proyecto de economía azul? Vuelvo y lo repito. Identifique en el sector, en el entorno, en Yopal, en Icononso, en Turbo, en Fundación, en Pasto, identifique ahí qué recursos hay disponibles que no se están usando. Y hay miles en la industria del maíz, en la industria del plátano, en la industria de la papa, en la industria del arroz, en la industria de la caña, en la industria de la palma africana. Hay. ¿Cuál debes usar? El que tengas en el entorno. ¿Por qué el que tenga en el entorno? Porque si yo voy a montar un proyecto aprovechando el bagazo de la caña que no se usa y que se bota, estoy arrancando con un proyecto en el cual el costo de la materia prima es 0. Y muchas veces menos que 0, porque en muchas partes me pueden pagar para que me lleve el desperdicio. Y entonces la respuesta ahí, ¿cuándo es rentable? Desde antes de arrancar. Porque ya me están pagando para que lo saque. Entonces, ¿cómo se estructura el proyecto? Mire qué sobra por ahí. Y mire qué proyecto puede emprender desde lo que sobra por ahí para satisfacer las necesidades de ese entorno.
porque tampoco es enfocarse en lo que hay para satisfacer las necesidades de un japonés, porque él no está aquí. Entonces busque qué sobra, qué transformo para satisfacer las necesidades de los que están aquí. Y hay miles de proyectos. Ya les dije, yo visité 38 municipios en Santander. Y en cada municipio identifiqué entre 9 y 13 proyectos. Es decir, que tengo más de 350 proyectos para montar en Santander, en los municipios. Y en cada lugar hay uno. Pero hay que pensar de manera diferente. Y son proyectos que tienen aplicabilidad, y mi reto con el Poli es acompañarlos a ustedes desde la dirección de investigación a poner en marcha proyectos de este tipo. Porque lo que quiere el rector del Poli es que el Poli impacte en las comunidades locales con iniciativas que puedan mejorar esa condición local. Entonces, lo que hay que hacer para elaborar el proyecto es identificar qué sobra, qué hay, qué están votando, qué están desperdiciando. Conecte con necesidades y monta el proyecto. Los proyectos de economía azul tienen 4 características muy importantes. La primera es que son proyectos con mucha ciencia. Y nosotros tenemos la red de científicos que ha desarrollado la ciencia para montar los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? Ciencia. 2, tecnologías sencillas. Como lo dije ahora del hongo. Oscar no ha ido al colegio, no ha ido a la universidad y produce 1 tonelada de hongos a la semana. Alta ciencia, tecnología sencilla. Tercero, inversión baja. Y cuarto, resultados rápidos. Y ahí identificamos miles de proyectos en todos los sectores. ¿Alguna pregunta para contarles otro proyecto? Sí, ahí en la lista creo que estaba Sandra Milena Londoño, que estaba levantando la mano. Bien pueda, Sandra Milena. Buenas noches. Adelante. Hola, Sandra. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Perfectamente. Bueno, doctor, yo más que una pregunta quería era como compartir una experiencia personal muy Adelante, relacionada me con gusta este mucho. tema. Yo formo parte de una asociación de piscicultores. Me comunico desde el municipio de Supía, en el departamento de Caldas. Muy bien. Nosotros conformamos una asociación de piscicultores e inicialmente nos dedicamos básicamente a cultivar peces ornamentales. Muy bien. Aprendimos, tuvimos mucha capacitación al respecto y la verdad es que el proyecto iba súper bien, hasta que nos encontramos con lo que usted comentaba hace un rato de las normas. Sí. Resulta que tropezamos con el inconveniente de que está prohibido transportar animales vivos por las empresas transportadoras o en los buses, que era como lo hacíamos, ¿sí? Sí. Entonces, eso nos llevó a frenarnos muchísimo, porque la producción iba creciendo, teníamos cualquier cantidad de asociados que quisieron ingresar al proyecto, ingresar a la asociación y formar parte del proyecto. Y de acuerdo a sus espacios íbamos capacitándonos con respecto a qué tipo de animalitos podíamos producir en espacios pequeños, en espacios grandes, en fin. Pero resulta que nos encontramos con esa problemática. Cuando nos hacían pedidos, por decir algo, de Bogotá, de Cali, teníamos el inconveniente de que cómo los despachamos.
porque por las empresas no se puede, en los buses no se puede, entonces nos tocó limitarnos básicamente a vender Manizales, Pereira, donde teníamos como más fácil la distribución. Un proyecto que en realidad muy interesante porque, como le digo, nos capacitamos bastante, tuvimos experiencias con diferentes especies que logramos aprender a cultivar, y aparte de eso, como debíamos regresar las aguas a su cauce limpias, ¿sí? Entonces estábamos mirando la posibilidad de, en esas aguas que salían de los estanques, iniciar con un proyecto de acuaponía. También en este momento, de hecho, estamos capacitándonos con ese tema, pero volvemos a lo mismo, doctor. Tenemos el inconveniente de que no podemos mirar muy lejos porque tenemos el problema del transporte de los animales. No tenemos una forma de transportarlos pues como un vehículo propio que digamos, no, es que vamos a mandar el carro a llevar peces a Bogotá, ¿cierto? Ahí nos encontramos con esa piedrita. Eso nos frenó y de hecho mucha gente se ha retirado porque tenían, por decir algo, una producción grande de bailarinas, y entonces no, tenemos que vender poquito porque la facilidad del transporte es muy reducida. Bueno, Sandra, no conozco bien el negocio en que estás, pero entiendo la restricción que estás planteando. Si tú quieres, podemos conversar juntos y ver, porque yo lo que he aprendido con Economía Azul es que no hay obstáculo que no se pueda resolver. Hay que ser creativos y hay que ser creativos para, analizando la situación, identificar dónde están las oportunidades. Pero te hago una pregunta. El negocio para Supía, el negocio en Supía para proveer a Caldas, a Armenia, Pereira, Manizales y lo que hay en el entorno donde no tiene restricción de transporte, ¿el negocio es rentable y productivo? Sí, doctor, el negocio es rentable y, como le digo, desafortunadamente en este momento tenemos mucha gente que ha decidido retirarse porque tenían una producción que no nos estaba haciendo fácil sacar, que si nos hacían el pedido, no tenemos forma de despacharlo. Pero lo que a mí se me ocurre aquí rápidamente, es, si el negocio es productivo, rentable en Supía para atender el mercado del eje cafetero, el mercado de Bogotá es por lo menos, yo no sé cuántas veces lo que es el mercado del eje cafetero. Pero Bogotá es Bogotá, ¿no? Es una ciudad con 10 millones de habitantes. Se fue el sonido, doc, no le estoy escuchando. Profesor, no le escuchamos. Silenció el micrófono. Si es tan amable de activar el micrófono. Deme un momento. Allá, aquí estoy. Ya. ¿Hasta dónde hablé que me oyeron? Jordan. Hasta la cantidad de habitantes de Bogotá. Ok, la cantidad de habitantes de Bogotá, yo no sé cuántas veces es la cantidad de habitantes del eje cafetero. Si el negocio es productivo para atender el mercado del eje cafetero, lo que se me ocurre rápidamente, sin mucho análisis, es no se puede montar un proyecto igual aquí en Bogotá y otro en Medellín y otro en Barranquilla y otro en Bucaramanga. Es la pregunta que se me ocurre para simplemente generar ideas y botar la corriente rápido. Pero, ok, aquí no vamos a responder todo, solamente te suelto eso. Aquí pone alguien que si hay proyectos para aprovechar los recursos derivados de la industria del arroz.
Mira, conozco que algunos productores de hongos hoy en Colombia compran tamo de arroz para preparar el sustrato porque es de muy buena calidad para alimentar el hongo. Esa es la respuesta que te doy. Es decir, que cambiando la mirada podemos decir que no hay biomasa que no se pueda utilizar. Bueno. Voy Hay a ir otras al preguntas. último caso entonces. Profe, tenemos pues otras personas que están preguntando, no sé, o quiere seguir con el Perfecto, caso. perfecto. Dale, que las preguntas son inspiradoras. Don Alberto Carmona, tiene la palabra. Profe, la pregunta mía es muy sencilla. ¿Cuál es el espacio mínimo que se requiere, le hablo desde la ciudad de Medellín, para iniciar el proyecto de los hongos? En este caso, ¿se podría en un apartamento con una habitación de 3x3 o sería en un espacio más grande para emprender? ¿Y tienes que dormir ahí también? ¿O le vas a dedicar la No, habitación solamente a ese? no, desde luego que no, sería solamente para eso. Mira, no, es una respuesta chistosa ahí para relajar el tema. Tú puedes producir hongo en el cuarto donde duermes. Es decir, que tú tienes que determinar el nivel de producción, del volumen de producción que quieres tener, y el volumen de producción que quieres tener te determina los espacios que necesitas para hacer. Porque básicamente lo que necesitas para producir hongos es una estantería, necesitas una mesa práctica para preparar el sustrato, esterilizarlo, una estantería para poner las bolsas y hacer la inoculación y dejar que el hongo se propague en el sustrato, después hacerle un choque térmico y ponerlo en otra estantería para que la empresa a producir. Pero hay muchas personas hoy en día que en su misma casa o en su mismo apartamento producen los hongos para su consumo personal. Es decir, que tú puedes hablar de tamaños del que tú quieras, como setas que está en Yarumal, que produce, que es el mayor productor del país, o como Oscar, que produce 1 tonelada a la semana, o como alguien que produce para consumir en su casa. Tú defines cuál es el tamaño que quieres y cualquiera de los tamaños es válido. Le digo sí, en cuanto sea más grande el sistema de producción, el volumen de producción, más riesgos puedes tener de contaminación. Por eso, una de las estrategias que aprendimos de los chinos en términos de producción de hongos, que son los más expertos, es no poner proyectos inmensos de producción, sino hacer 1000 o 1.000.000 de pequeños proyectos para evitar los riesgos de contaminación. Bueno. Ok, gracias. Bueno, otra pregunta por ahí. Ahí que están en la lista está Anderson Ruiz Llanes. Buenas noches. Aquí pregunta. Sí, adelante. Bueno, mi aporte de pronto era, según el inconveniente que tenía la chica que tiene el proyecto de los peces, es que yo creería que lo que le falta de pronto es un permiso para poder transportar los animales, así como transportan el ganado para poder sacrificarlo en otras ciudades. El ganado se transporta con unos permisos. Entonces yo creería que ese sería como que la salida al problema que ella tiene con lo
del transporte de los peces y poderlos mandar a otras ciudades. Hola. Hola, hola, hola. Sí, o sea, ya hizo la intervención, o sea, ya hizo la Ok, pregunta, ya hizo el ok. aporte. Bueno, aquí me pregunta Vivian Cristina Guacadaza. ¿El hongo para transportar se debe mantener una cadena de frío? Yo vivo en Cali, pero mi familia, padres, viven en Cauca, al sur del Cauca. Es interesante el proyecto. Podría cultivar allá y yo venderlo acá, donde hay más salida, pero temo que al ser transportado en Chivabús Escalera, que es el transporte que hay en mi pueblo hasta acá, se me dañe. Mira, el hongo te puede resistir perfectamente 2 o 3 días sin necesidad de cadena de frío. Pero hay otra alternativa muy válida, y es que cuando uno tiene sobreproducción de hongos y la demanda todavía no es muy alta, la alternativa muy válida es deshidratar el hongo. Con el sol se puede deshidratar o con un horno, y después de que el hongo está deshidratado puede aguantar hasta 1 año o más. Bueno, ¿quién más pregunta? Pues creo que abajo hay otra pregunta, si hay proyectos para aprovechar los recursos derivados de la industria del arroz, y si hay algún caso. Ya lo contesté que el Listo, tamo del perfecto. arroz es de muy buena calidad. El tamo del arroz es de muy buena calidad para cultivar el hongo porque tiene alto contenido de fibra y de celulosa y lienocelulosa. No, entonces no hay nadie más. Yo creo que, pues, profe, si quiere proceder con el siguiente caso. Bueno, les voy a contar el último caso, que ustedes van a quedar locos oyendo este caso. Y este es un caso que existe en un municipio de Santander que se llama Contratación. ¿Hay alguien que conoce el municipio de Contratación aquí entre los 64 conectados? ¿Alguien lo conoce? Contratación Santander, cerca de Guadalupe. ¿Quién no conoce? Nadie. No hay nadie que lo conoce. Perfecto. Ustedes saben que en Colombia, desde hace muchos años, por decisión del Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, se establecieron 2 lugares en el país para llevar allí a las personas que sufren de la lepra. Los 2 lugares son, uno, Agua de Dios aquí en Cundinamarca, y el otro, Contratación en el departamento de Santander. En Contratación hay alrededor de unas 160 personas que sufren de lepra y están concentrados en un sitio que se llama el leprocomio, que es un hospital donde están solamente enfermos de lepra y que queda aislado del municipio porque hay el misterio que no es cierto de que la lepra es contagiosa. Y por eso los tienen aislados de sus familias y aislados de la comunidad del municipio. La lepra es una enfermedad producida por una bacteria que lo que hace es que pudre el tejido blando del cuerpo, y puede ser en un pie, en una pierna, en un dedo, en un brazo, en cualquier lugar del cuerpo. Cuando la lepra se instala, ella empieza a podrir el tejido y va expandiéndose y se va expandiendo y se va expandiendo. Y lo triste de la persona que sufre la lepra
es que cuando lo llevan al leprocomio, allí le hacen el tratamiento para darle una calidad de vida mientras sea dueño de su vida, porque lo único que le espera a esa persona es morirse, porque la lepra no tiene cura. Y la lepra no tiene cura porque cuando la bacteria se va comiendo el tejido, la enfermera tiene que aplicarle antibióticos para que el paciente no se infecte. Entonces la enfermera aplica mucho antibiótico y limpia la herida cada día para que la herida no esté infectada. Resulta que cuando la enfermera limpia la herida con la gasa, retira el tejido que está descompuesto por la bacteria, y cuando está retirando el tejido, porque es una herida muy grande, cuando está retirando el tejido descompuesto, le hace daño al tejido que está descubierto, que todavía no está descompuesto, le hace daño al pasar la gasa para retirar el descompuesto, y entonces vuelve y se daña otra parte del tejido, y ahí sigue y sigue y sigue, y el paciente nunca sana la herida que tiene. Como esto sigue creciendo y creciendo, lo que los médicos tienen que hacer es o cortarle el brazo, o cortar la pierna, o cortar el sitio donde está la herida, para que la bacteria no se siga expandiendo por el resto del cuerpo. ¿Qué hemos hecho en contratación? Búsqueda de soluciones a los problemas locales con los recursos que están en el entorno. Vuelvo al punto. Mucha ciencia, tecnología simple, inversión baja y resultado rápido. El profesor médico de la Universidad Nacional de Colombia, Hilderman Pedraza, aprendió una tecnología que la expandió, la perfeccionó y que hoy la utiliza para tratar pacientes con lepra. La tecnología que usa el doctor Pedraza consiste en lo siguiente: colocar en la herida del paciente larvas de mosca, gusanitos. Y estos gusanitos, larvas de mosca, se colocan en la herida y el gusanito se come todo el tejido que está descompuesto. Pero no se come el tejido vivo porque a él no le gusta sino el tejido descompuesto. Entonces, con las larvas hemos logrado aportar una tecnología para sanar la herida del leproso y evitar la amputación, porque cuando sana la herida del leproso, la herida se cierra. Cuando la herida se cierra, no hay necesidad de amputar. ¿Qué tiene que ver esto con la economía y con los recursos locales para satisfacer las necesidades locales? Tiene que ver lo siguiente: que para producir las larvas, para limpiar el tejido, lo único que necesitamos es biomasa en descomposición. Y la biomasa en descomposición es la basura del pueblo que se recolecta en un lugar apropiado, se cultivan las larvas, se recogen las larvas y se llevan de la manera adecuada para que
al paciente se le coloca en la herida y se le salva la pierna, el pie, la mano, el brazo, lo que necesite. Y es aprovechamiento de recursos locales para soluciones locales. Cuando yo aprendí esto, yo quedé sorprendido de que hay tantas cosas en la naturaleza que no sabemos y que tenemos que estudiar y que tenemos que aprender y que tenemos que investigar. Y que Economía Azul lo único que pretende con todo esto es compartir con ustedes la información para inspirarlos, compartir los casos para que sirvan de inspiración. Así como les he mencionado un caso de salud, así como les he mencionado un caso de alimento, como el de los hongos, así como les he mencionado el caso de las tortugas para ayudar al planeta, así tenemos casos en energía, en vivienda, en agua, en salud, en empleo. Y son los casos que Economía Azul quiere compartir con ustedes y que la universidad me ha pedido que les acompañe a ustedes, les transmita todo esto para que podamos desde la universidad impactar en las regiones. De manera, jóvenes, que lo que a mí se me ocurre cuando hablo con ustedes, ahora hay 60 conectados, es la posibilidad de que allá donde ustedes estén, en cualquier lugar, ustedes piensen y se inspiren acerca de qué proyectos se pueden implementar para dar soluciones a los problemas locales. Una de las cosas que me impactó mucho cuando visité los 38 municipios de Santander es encontrar municipios muy aislados que producen yuca, plátano, maíz, café, arracacha, zanahoria, remolacha, de todo producen. Y que esos pueblos haya gente que aguanta hambre. No tiene ningún sentido. Me impresiona mucho que en pueblos muy pequeños hoy estén cogiendo fuerza las tiendas de uno. Porque cuando yo voy a un municipio distante como el que mencioné, Santa Elena de Lopón, y encuentro una tienda de uno, ¿qué significa para mí? Que cuando voy al de uno a comprar el plátano, es el plátano que de uno le llevó desde Bogotá hasta allá. Pero la tienda de uno, hoy, que es más visitada que la plaza de mercado, está llevando a que el campesino que iba a la plaza de mercado tiene que volverse a su tierra con lo que trajo. Entonces, el mensaje profundo que yo quiero dejarles a ustedes en este rato de conversación es que ustedes piensen que la sostenibilidad del municipio, de la comunidad donde están, se logra cuando la comunidad aprenda a vivir de lo que ella produce. La sostenibilidad se logra cuando uno es capaz de producir lo que uno consume. La sostenibilidad no es el tema del calentamiento global y del medio ambiente. La sostenibilidad es eso, aprender a que la comunidad viva de los recursos que tiene en su entorno. Pero yo puedo seguir hablando aquí, puedo hablar del plátano. Mire, en la industria de la panela que hay en tantos lugares del país, hay mucho que decir. ¿Cómo es posible que el bagazo de la caña lo queman? No tiene lógica, no tiene sentido.
cuando es proteína que sirve para producir hongos, para producir alimentos. Y así como eso hay muchos proyectos que yo espero ustedes exploren y apliquen y utilicen la inteligencia artificial para preguntar qué proyectos hay, para aprovechar lo que se desperdicia en tu pueblo y encuentran información. Pero lo que no les da la inteligencia artificial es inspiración. Ahora, no le crean a la inteligencia artificial todo lo que dice. Porque la inteligencia artificial se nutre de la información que ella recibe. Y si la inteligencia artificial fue nutrida con basura, la inteligencia artificial suelta basura. Es decir, que miren con desconfianza lo que encuentran en la inteligencia artificial. Aprovechar entonces los recursos que hay en el entorno necesita que tengamos una mirada diferente. Y lo que más importa que deben hacer ustedes hoy es cómo aprovechar todos los recursos que ustedes tienen y que hoy no están aprovechando. Y la universidad tiene que llevarnos a eso, a enseñarnos a ver lo que los demás no ven. Bueno, jóvenes, yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes. Yo me entretengo muchísimo. Me gusta mucho lo que hago y me siento muy bien de escuchar que hay alguien en Icoronzo que quiere oír cosas nuevas, que hay alguien en Cumurumaní o en Fundación o en Santa Elena de Lopón que quiere oír cosas nuevas y que esto de la virtualidad sirve para eso, para que podamos compartir información y ver entonces de qué manera impactar a la comunidad local. La formación, si no logra impactar a la comunidad local ofreciendo soluciones para las comunidades locales, la educación y la formación realmente en el fondo es una pérdida de tiempo. Porque ¿de qué sirve que tengo muchos títulos si no soy capaz de desarrollar iniciativas para el beneficio de mi familia y de mi comunidad? Pues espero que esta cantaleta que les he echado todo este rato les haya gustado. Espero que les haya dejado ideas claras. Y si alguno tiene interés en profundizar en el tema, escríbanle a Jordan. Está pidiendo la palabra Fabián, no. Escríbanle a Jordan y díganle, yo estuve en la conferencia de Carlos Bernal y él nos ofreció la versión digital del libro de Economía Azul. Y a través de Jordan o a través de Alejandra, yo les hago llegar el libro para que se distraigan, donde hay 100 proyectos distintos como los que le he mencionado para inspirarse y hacer cosas. Les agradezco mucho, espero que les sirvió, que lo disfrutaron y les deseo una buena noche y una buena semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor, por la reunión. Antes de que se vayan, antes de que se retiren, pues Gracias, quería profe. pues informarles, bueno, que llenen el formato de asistencia y pues aquí está, dejo compartido el QR para que lo escaneen, pues para que den su opinión y los invitamos para el próximo jueves y se conecten, por favor. Entonces, muchísimas gracias a todos, al profesor Carlos Bernal por su relatoría y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Hasta Muchas luego. gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Feliz Muchas noche. gracias a todos. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias, profe. No le entendí la... ¿Dónde se llena la asistencia? Gracias.
Doctor, no le entendí lo del libro. En el chat yo comparto, en este chat va, si es posible de pronto compartir el enlace del libro desde este mismo chat de Teams. ¿De Teams? Bueno, gracias. La asistencia la dejé en el chat.